Introducción al enigmático profeta, la historia de Mahoma. En el crisol de la península arábiga, hace siglos, surgió una figura extraordinaria que transformaría el curso de la historia y dejaría una huella indeleble en el mundo: Mahoma. El hombre venerado como un profeta sagrado por innumerables seguidores, fundador de una religión que se extendería por vastas extensiones de tierra, un hombre cuya vida y legado merecen ser explorados con profundidad. El nacimiento de un elegido. Nacido en el seno de una prominente tribu de la Meca, Mahoma llegó al mundo alrededor del año 570 después de Cristo. Su infancia estuvo marcada por pérdidas: la muerte de su padre antes de su nacimiento y la de su madre cuando apenas contaba 6 años. Criado por varios guardianes, su destino parecía encaminado hacia el comercio. Un comerciante excepcional. Instruido por su tío en el arte del comercio, Mahoma se convirtió en un mercader respetado, viajando por caravanas y estableciendo conexiones comerciales entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Su honestidad e integridad le granjearon la confianza de la gente, y pronto se convirtió en un mediador en los conflictos que surgían en la región. La visión del profeta. A los 40 años, la vida de Mahoma dio un giro trascendental. En el monte Hira, experimentó una serie de revelaciones que creía provenían de Dios. Afirmó que un arcángel llamado Gabriel le había encomendado transmitir el mensaje de Dios a la humanidad. El surgimiento del Islam. El mensaje de Mahoma era de fe en un solo Dios, Alá, y de sumisión a su voluntad, Islam. Predicó la igualdad de todos ante Dios, la misericordia y la compasión, y la importancia de las buenas acciones y la responsabilidad individual. El fundador de una nación. A medida que el Islam ganaba adeptos, Mahoma no solo se convirtió en su líder espiritual sino también en un gobernante político. Unió las tribus dispersas de Arabia, estableciendo una nación unificada con una ley común y una administración centralizada. El legado de Mahoma. El legado de Mahoma es vasto y multifacético. Fundó una religión que hoy practican más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, transformando regiones enteras y dando forma a las culturas de innumerables naciones. Su influencia política dio lugar a la creación de poderosos imperios y dio forma a las estructuras políticas y sociales de Medio Oriente y más allá. Reflexiones sobre un elegido. La historia de Mahoma es un testimonio del poder de las ideas, la determinación individual y el profundo impacto que un solo hombre puede tener en el mundo. Fue un hombre imperfecto, pero su visión de un mundo mejor, guiado por la fe, la compasión y la unidad, continúa inspirando a millones hoy en día. Revelaciones, profecía y la transformación del profeta. En un tiempo lejano, un hombre atormentado por un sentimiento de vacío y falta de propósito, emprendió un viaje espiritual que lo llevaría a un destino extraordinario. En la soledad de una cueva, el silencio le trajo respuestas que transformarían su vida y el curso de la historia. Aproximadamente en el año 610, en el corazón de la noche, un ser celestial se le apareció a este hombre, un mensajero divino conocido como el arcángel Gabriel. Acompañado por una luz etérea, este ser le ordenó que recitara los versos que le serían revelados. Inicialmente aterrorizado, el hombre sintió que su mente era invadida por una fuerza desconocida. Pero su esposa, testigo de su agitación, lo tranquilizó, convenciéndolo de que había sido elegido como un profeta, el último en la línea de mensajeros divinos. Desde ese momento en adelante, el hombre comenzó a transmitir las revelaciones que recibía, proclamando la unidad de Dios y la importancia de una conducta moral elevada. Sus palabras, recogidas en un libro sagrado conocido como el Corán, se convirtieron en el texto fundamental de una nueva fe, el Islam. Después de un silencio de 3 años, el mensajero divino regresó, esta vez ordenándole al profeta que llevara su mensaje al mundo. Estos mensajes se convirtieron en la base del Corán, un libro considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios. El profeta predicó virtudes como la adoración exclusiva de Dios, la oración diaria, la caridad, el ayuno y la promoción del bien y la prohibición del mal. Sus enseñanzas resonaron con quienes buscaban un sentido y un propósito en sus vidas. Uno de los aspectos más notables de la historia del profeta es su conexión explícita con el cristianismo y el judaísmo.
El Islam es visto como una continuación de estas tradiciones, un mensaje de Dios que completó la revelación progresiva a través de la historia humana. Otra experiencia central en la vida del profeta fue su viaje nocturno al cielo, acompañado por el caballo celestial Burak. Durante este viaje, se encontró con figuras sagradas como Adán, Moisés y Jesús, y ascendió a los niveles más altos del cielo, donde recibió el mandato de rezar 5 veces al día. La historia de las revelaciones del profeta y sus posteriores enseñanzas es un testimonio del poder transformador de la fe y la espiritualidad. Es una historia que continúa inspirando a los creyentes hasta el día de hoy, un recordatorio del poder de la conexión divina y la importancia de vivir una vida guiada por principios morales. El profeta, una revelación transformativa en el desierto. En un lejano desierto, donde las arenas calientes abrazaban el corazón de la tierra, surgió una figura destinada a cambiar el curso de la historia, Mahoma. Si bien los no creyentes lo veían simplemente como un profeta, aquellos que seguían sus enseñanzas lo veneraban como un ser excepcional conectado íntimamente con lo divino. Los musulmanes reverencian a Mahoma como el último de una línea ilustre de mensajeros elegidos por Dios, continuando el legado de Adán, Moisés, Abraham, Juan el Bautista y Jesús. Como el sello de todos ellos, Mahoma anunció la unidad de Dios, proclamando a Alá como el único creador y soberano del universo. Su predicación resonó profundamente en las almas de los desposeídos, los marginados y los que buscaban un camino más elevado. Mahoma enfatizó la devoción a Dios, la justicia, la misericordia y una vida vivida al servicio de los demás. Abogó por abandonar las riquezas materiales en favor de una existencia espiritualmente rica. La poderosa elocuencia de Mahoma y la pureza de su mensaje atrajeron a multitudes. Se convirtió en una figura prominente en la región árabe, pero su popularidad atrajo la hostilidad de las élites gobernantes. El acoso y la persecución se convirtieron en moneda corriente, pero Mahoma se mantuvo firme en su misión, negándose a abandonar sus enseñanzas. Después de años de opresión, Mahoma y sus seguidores finalmente tomaron la audaz decisión de emigrar de la Meca, su lugar de nacimiento, a Medina. Este evento, conocido como la Hégira, marcó un punto de inflexión en la historia del Islam y el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma estableció una comunidad donde sus enseñanzas florecieron. Incluso los líderes tribales influyentes abrazaron el Islam, reconociendo su poder unificador y su mensaje de paz y esperanza. En una revelación divina, Alá ordenó a los musulmanes rezar 5 veces al día, volviendo sus rostros hacia la Meca, el lugar de nacimiento de Mahoma. Esta práctica se convirtió en un pilar esencial de la fe, conectando a los fieles con su profeta y la ciudad sagrada. A medida que el Islam se extendía, Mahoma se encontró frente a nuevos desafíos. Los líderes de la Meca, amenazados por su creciente influencia, lanzaron una campaña militar contra Medina. Enfrentando una fuerza enemiga mucho más numerosa, Mahoma demostró un ingenio estratégico notable. Aliado con tribus vecinas, recopilando inteligencia y atacando las rutas comerciales de la Meca, creó las condiciones para una victoria inesperada. En la batalla de Badar, los seguidores de Mahoma, inspirados por su devoción y la promesa de un paraíso en el más allá, lucharon valientemente contra las fuerzas invasoras. A pesar de ser superados en número, lograron una victoria decisiva, cambiando el curso de la historia del Islam. La victoria en Badar transformó a Mahoma de un profeta perseguido a un líder militar respetado. Los líderes de la Meca, aturdidos por la derrota, prepararon un ejército aún más grande para aniquilar a los musulmanes. En la batalla de Uhud, los musulmanes sufrieron un revés, pero la tenacidad de Mahoma y la fe inquebrantable de sus seguidores les permitieron retirarse y reagruparse. A pesar de las dificultades y la oposición, Mahoma continuó predicando el Islam y liderando a sus seguidores. Su mensaje de unidad, justicia y devoción a Dios resonó en los corazones de innumerables personas, dando forma al curso de la civilización y dejando un legado que continúa inspirando a millones hasta el día de hoy. La batalla de las trincheras, diplomacia, ingenio y triunfo. En una encrucijada que definió el destino de una naciente fe, un líder visionario y sus seguidores enfrentaron una fuerza imponente. La batalla de las trincheras, un acontecimiento crucial en la historia del Islam,
reveló el poder de la estrategia, la diplomacia y la resiliencia humana. En un claro terreno al norte de Medina, hombres hábiles cavaron sin descanso durante 6 días, creando un foso defensivo que se extendió a lo largo del lado norte de la ciudad. Cada varón mayor de 14 años se unió a las filas del ejército musulmán, listos para defender su hogar y sus creencias. Con la ayuda de aliados tribales, el ejército musulmán creció hasta alcanzar los 3,000 hombres. Las tropas de la Meca, bajo el mando de Abu Sufyan, marcharon hacia las trincheras, su imponente caballería amenazando con devastar a los sitiados. Pero el ingenio militar de los musulmanes frustró su avance. Los confederados buscaron aliados en los Banu Qurayz, una tribu judía que había estado resentida con los musulmanes. Sin embargo, la hábil diplomacia del líder musulmán desestabilizó esta alianza, sembrando dudas entre sus filas. La organización del ejército musulmán, el bajo ánimo de los confederados y el implacable clima invernal se unieron para convertir el asedio en un estancamiento. Los confederados, incapaces de penetrar las trincheras, se vieron obligados a esperar una oportunidad. La batalla de las trincheras se convirtió así en una batalla de intelectos, donde la estrategia y la diplomacia superaron la fuerza bruta. Los musulmanes, con ingenio y pocas bajas, derrotaron a sus oponentes. Esta victoria marcó un punto de inflexión para el Islam, fortaleciendo su influencia en la región y atrayendo a nuevos conversos. Los musulmanes sitiaron a los Banu Qurayz, obligándolos a rendirse, y la Meca perdió su prestigio y conexiones comerciales. Un año después, los musulmanes firmaron un acuerdo de paz de 10 años con las tribus hostiles de la Meca. Sin embargo, la frágil tregua se rompió cuando los Banu Bakr, aliados de la Meca, atacaron a los Banu Qurayza, aliados de Medina. Este acto de traición enardeció a los musulmanes. El profeta musulmán, decidido a tomar la Meca, reunió un ejército de 10,000 hombres, la fuerza musulmana más grande jamás reunida. Dividió sus fuerzas en 4 grupos, lanzando un ataque simultáneo desde todos los lados de la ciudad. A pesar de la feroz resistencia en algunos puntos, los musulmanes triunfaron, asegurando una entrada pacífica en la Meca. Abu Sufyan, el antiguo adversario, se rindió y se convirtió al Islam. Con la Meca conquistada, los ídolos paganos fueron destruidos y el monoteísmo del Islam se proclamó en su lugar sagrado, la Kaaba. Pero el triunfo trajo consigo nuevos desafíos. Tribus hostiles intentaron desafiar a los musulmanes, pero fueron derrotadas en la batalla de Hunayn. Al norte de Arabia, las políticas antiislámicas llevaron a una confrontación masiva. El profeta musulmán, con un ejército de 30,000 hombres, se enfrentó a una posible guerra. Sin embargo, para su sorpresa, los jefes locales se sometieron pacíficamente. Taif, la última ciudad que resistía en Arabia Occidental, se rindió después de un prolongado asedio. Con su victoria, el Islam había logrado unificar Arabia y sentar las bases para su rápida expansión en todo el mundo. Décadas después de la muerte del profeta musulmán, sus seguidores conquistaron vastos territorios, llevando el Islam a Persia, Palestina, Egipto, Siria y gran parte del norte de África. A los 62 años, el profeta musulmán completó su primera peregrinación a la Meca, estableciendo un ritual que los musulmanes continúan practicando anualmente. En su sermón de despedida en el monte Arafat, enfatizó la sagrada consideración de la vida y la propiedad entre los musulmanes, y prohibió la usura y la agresión. La batalla de las trincheras y las conquistas posteriores revelaron el poder de la unidad, la estrategia y el mensaje espiritual del Islam. Marcaron un momento decisivo, transformando la historia de una joven religión en una fuerza global que continúa dando forma al mundo en la actualidad. El profeta y el surgimiento del Islam, una transformación histórica. En los anales de la historia, pocos individuos han dejado una huella tan indeleble como el profeta Mahoma. Su nombre resuena a través del tiempo, ligado a la religión que unió a la península arábiga y dio forma al curso de la civilización humana, el Islam. El viaje de Mahoma comenzó en las polvorientas calles de la Meca. Allí, desafió las tradiciones arraigadas y proclamó la revelación de Alá, el único Dios.
Sus palabras resonaron con verdad, lanzando un rayo de luz en una sociedad sumida en la oscuridad de la superstición. A través de una serie de peregrinaciones y tribulaciones, Mahoma sembró las semillas de una nueva fe. En 622 después de Cristo, su viaje a Medina marcó un punto de inflexión. Los habitantes de esta ciudad abrazaron sus enseñanzas, formando un vínculo inseparable que se convirtió en el núcleo de la comunidad musulmana, o Ummah. El poder y la influencia de Mahoma crecieron exponencialmente. Unificó las tribus árabes, derribando las barreras de raza, tribu y estatus social. Bajo su liderazgo, el Islam se transformó en una fuerza religiosa, social y política innegable. En el corazón de la fe islámica se encuentra el Corán, el texto sagrado que contiene las revelaciones de Alá. Estas palabras sagradas formaron el código moral y ético de los musulmanes, guiándolos a través de los altibajos de la vida. Después de la muerte de Mahoma, la tarea de liderar la Ummah recayó sobre los califas, los sucesores del profeta. Los 4 primeros califas, conocidos como Rashidun, desempeñaron un papel crucial en la consolidación del Islam y la expansión del califato. Bajo el liderazgo de los califas omeyas, el imperio musulmán se extendió por vastos territorios, desde la India hasta la península ibérica. Su reinado marcó un momento de esplendor intelectual y cultural, un faro de conocimiento y erudición en un mundo a menudo sumido en la Edad Oscura. Sin embargo, con el tiempo, surgieron divisiones dentro de la comunidad musulmana. Los chiitas, que sostenían que el liderazgo debía permanecer dentro del linaje de Mahoma, se separaron de los suníes, quienes creían que la sucesión podía basarse en el mérito. Esta división sigue dando forma a la comunidad musulmana hasta el día de hoy. Desde sus humildes comienzos hasta su meteórico ascenso, el Islam ha dejado una marca indeleble en el mundo. Ha inspirado civilizaciones, moldeado culturas y sigue siendo un faro de fe y guía para miles de millones de creyentes en todo el mundo. La historia del Islam es un testimonio del poder transformador de una sola persona. Mahoma, el profeta que unificó a Arabia, dejó un legado que continúa inspirando y dando forma a la humanidad hasta el día de hoy. El tapiz intrincado del Islam, legados, divisiones y el surgimiento de los otomanos. Como un explorador de los anales históricos, os invito a embarcaros en un viaje a través del tapiz intrincado del Islam. Un tapiz tejido con hilos de conquistas, sucesiones y una rica diversidad de creencias y prácticas. Tras la muerte de Mahoma, el profeta fundador del Islam, surgió un torbellino de sucesiones que dio forma al destino de esta religión incipiente. Los sucesores legítimos, conocidos como los califas, establecieron un vasto imperio islámico que se extendía desde las fronteras del este hasta las costas del oeste. Sin embargo, las disputas internas dividieron a la comunidad musulmana, dando lugar a la creación de ramas como los jaridíes, que abandonaron el bando de Ali en 657. Mientras la dinastía omeya extendía su dominio sobre la mayor parte del mundo islámico, los abasíes, descendientes del tío de Mahoma, se rebelaron y derrocaron el califato omeya en 750. Trasladaron la capital del imperio a Bagdad, marcando el inicio de una nueva era dorada para la civilización islámica. La ciudad se convirtió en un crisol de conocimientos, ciencia y arte, rivalizando con el esplendor de Constantinopla. Paralelamente, los supervivientes omeyas establecieron un califato independiente en Al-Ándalus, la península ibérica. Bajo el reinado de Abd al-Rahman III, Córdoba se convirtió en un faro de conocimientos, innovación y cultura. Fue un centro de alquimia, astronomía y filosofía, un testimonio del florecimiento de la civilización islámica en Europa. A partir del siglo XI, el califato de Córdoba se fragmentó en reinos de taifas, lo que marcó el inicio de un período de inestabilidad. Los invasores de África del Norte, los almorávides y los almohades, cruzaron el estrecho para combatir la expansión de los reinos cristianos. Su presencia dejó una huella indeleble en la arquitectura y la cultura de España. Mientras tanto, en Oriente Próximo, la dinastía abasí experimentó un declive gradual, lo que provocó la fragmentación del imperio musulmán. La intolerancia religiosa se apoderó de las sociedades musulmanas, persiguiendo a judíos y cristianos. Esta debilidad fue aprovechada por invasores externos como los turcos selyúcidas,
que conquistaron Bagdad en 1055 y el Imperio bizantino en 1071. La invasión mongola del siglo XIII asestó otro golpe devastador al Islam, destituyendo al último califa abasí en 1258. El ascenso de los otomanos en el siglo XIV marcó un nuevo capítulo en la historia del Islam. Su imperio se extendió desde Anatolia hasta los Balcanes, el Medio Oriente y el norte de África, convirtiéndose en la civilización islámica más influyente desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX. El Islam, una religión que continúa su expansión en la actualidad, ha dado forma a la historia de innumerables tierras. Sus distintas ramas, el sunismo y el chiismo, han coexistido y se han enfrentado a través de los siglos. Sus conflictos, a menudo arraigados en las diferencias sobre la sucesión del profeta, han tenido repercusiones geopolíticas de gran alcance. Los suníes, que constituyen la mayoría entre los musulmanes, se adhieren a una tradición más conservadora, mientras que los chiíes veneran a Alí como el verdadero sucesor de Mahoma. El wahabismo, una interpretación puritana del Islam, ha ejercido una influencia significativa en Arabia Saudita, mientras que los salafistas defienden un estricto regreso a las enseñanzas originales del profeta. Esta rica diversidad de creencias y prácticas ha dado lugar a una intrincada red de culturas, tradiciones y expresiones artísticas. Desde la arquitectura deslumbrante hasta la literatura profunda y la música cautivadora, el Islam ha dejado un legado indeleble en el mundo que continúa inspirando e influyendo en nuestra comprensión de la humanidad y la fe. Como lectores profundos y reflexivos, nos embarcamos en un viaje para comprender este tapiz intrincado, desentrañando sus hilos y descubriendo su profundo impacto en la historia, la cultura y la geopolítica. El intrincado crisol del Islam, la divisoria línea entre suníes y chiitas. En el vasto tapiz del Islam, los hilos de las distintas ramas se entretejen y se entrelazan, cada una con sus matices únicos y su propia interpretación de las enseñanzas sagradas. Entre estas ramas, la división entre suníes y chiitas se erige como una profunda grieta, dando forma a los destinos de innumerables vidas y al propio destino de Oriente Medio. Los suníes, la rama más numerosa del Islam, se adhieren estrictamente a las tradiciones y prácticas establecidas por el profeta Muhammad y sus primeros seguidores. Veneran a los califas, los sucesores del profeta, y creen en la autoridad del consenso de los eruditos islámicos. Por otro lado, los chiitas representan una minoría del Islam, estimada en aproximadamente 1/10 parte de todos los musulmanes. Sostienen que el liderazgo legítimo pertenece únicamente a la línea directa de descendientes de Ali, el primo y yerno del profeta. Esta creencia ha dado lugar a una estructura jerárquica dentro de la comunidad chiita, con sus propios imanes, o líderes espirituales, que guían a sus seguidores. La diferencia fundamental entre estas dos ramas radica en su interpretación de la historia de los primeros califatos. Los suníes creen que los califas fueron elegidos legítimamente, mientras que los chiitas sostienen que los primeros 3 califas fueron usurpadores y que Ali debería haber sido el sucesor inmediato del profeta. Esta división se ha visto agravada por siglos de opresión y persecución de los chiitas, que a menudo han sido marginados y enfrentados a la violencia en manos de sus rivales suníes. El sentimiento de injusticia y el deseo de martirio se han convertido en elementos centrales de la identidad chiita. La rivalidad entre suníes y chiitas ha tenido profundas implicaciones geopolíticas. Arabia Saudí, la potencia suní dominante, y la República Islámica de Irán, la potencia chiita líder, se han convertido en focos de influencia religiosa y política en Oriente Medio. Ambos países han apoyado a grupos armados y facciones políticas a lo largo de la región, transformando los conflictos locales en una batalla de poder entre estas dos potencias rivales. Esta guerra fría chií-suní ha generado una serie de zonas de influencia, con Arabia Saudí apoyada por Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, e Irán alineada con Rusia y China. Sin embargo, las alianzas geopolíticas son fluidas y volubles, y los intereses nacionales a menudo eclipsan las afinidades religiosas o ideológicas. El conflicto entre suníes y chiitas ha dejado una huella indeleble en el panorama de Oriente Medio, dando forma a fronteras políticas, avivando tensiones sectarias y creando un clima de inestabilidad constante. Pero más allá de la rivalidad y la violencia, también se pueden encontrar historias de coexistencia y respeto mutuo.
Recordatorios de que incluso en medio de las diferencias más profundas, el espíritu humano anhela la unidad y la comprensión.